Hola, ¿qué tal? En la clase de ahora vamos a revisar unos aspectos básicos, fundamentales, casi mínimos, acerca de los conceptos de la probabilidad. Es difícil definir la palabra probabilidad porque ya por sí misma es una definición. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Tantos por ciento. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe mi examen? Tantos por ciento. ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfermo de una cierta rara enfermedad? Tanto por ciento. Entonces la probabilidad es eso, una probabilidad. Pero a su vez, ¿qué significa? La probabilidad de que algo ocurra es un porcentaje. Es qué tanto podemos esperar que ocurra algo o que no ocurra. Porque a veces también se pregunta en negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que no esté enfermo? ¿Cuál es la probabilidad de que no me muera? ¿Cuál es la probabilidad de que no repruebe? Cosas así. Entonces las probabilidades pueden ser positivas o negativas. No importa, siempre es un número y ese número es un decimal, un quebrado o un tanto por ciento, como lo vimos ayer. Bueno, en la clase anterior de las estadísticas. Entonces vamos a ver, miren. Primera parte, se le llama probabilidad al cálculo, es un cálculo, acerca de qué tan esperado, qué tan probable es que ocurra cierto hecho, que ocurra un hecho. Esa probabilidad la podemos expresar mediante un pi. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana llueva? Supongamos que me dicen el 50%. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que mañana llueva? Vamos a suponer que la respuesta dice que es un 50%. Supongamos, es cualquier ejemplo. Entonces, de una totalidad, tomamos la mitad y esta es la probabilidad de que no llueva y esta es la probabilidad de que sí llueva. En este caso, 50% no, 50% sí. Pero ¿qué pasaría si yo preguntara cuál es la probabilidad de aprobar sin estudiar? No, pues muy poca. Quizás la respuesta correcta sea un 30%. Y quizás estoy exagerando. Porque 30%, pues lo que dicen ustedes, pues con eso me conformo. Ya me voy a dormir, no voy a estudiar, voy a ver la Rosa de Guadalupe y hay que estudien otros. Yo me voy así con mi 30%. Ese 30% significa que de cada 100 personas que no estudiaron, 30 se iban a pasar. Yo creo que es menos. Yo creo que es como el 10% o incluso todavía menos. Pero es un ejemplo. Ya sabemos que la ruedita se divide a la mitad y es el 50%, la otra mitad y es el otro 50%, que es el 25%. Entonces, de aquí hacia acá sería el 25% y un poco más es el 30%. Quizás un poco más hacia acá. Ahí está, 30%. Entonces, esta sería la probabilidad de que yo pase mi examen, apruebe mi examen sin estudiar, pero si se dan cuenta hay más probabilidades de reprobar y pocas probabilidades de aprobar sin estudios. Y eso que estoy exagerando, porque sinceramente yo creo que la probabilidad es menor. Como sea, así es como se calculan las probabilidades, preguntándose qué tan posible, qué tan probable, qué tan esperado es que ocurra algo, hacer sus cálculos, hay ciertas fórmulas para hacer los cálculos, y con esos números se calcula cuál es la posibilidad, la probabilidad, la esperanza de que algo ocurra.
En términos matemáticos, en términos probabilísticos, no es lo mismo posibilidad que probabilidad o que esperanza matemática. Son tres cosas distintas, pero en la vida cotidiana las usamos como igual, como sinónimos, pero matemáticamente son distintos. Vamos a ver a continuación una fórmula para hacer cálculo de probabilidades. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular las probabilidades? Hay muchos cálculos de probabilidad, algunas fórmulas son muy complejas, muy complejas. Las probabilidades para calcular un juego, las matemáticas estocásticas, ese tipo de cosas son fórmulas horribles, así tremendas. Bueno, uno que se dedica a eso, pues son fórmulas bellas, muy interesantes, pero tienen cierta problemática que incluso puede aplicar, no sé, funciones exponenciales, teoría de logaritmos, cálculo diferencial e integral, cosas. Pero la probabilidad simple, así se llama, probabilidad simple. Es una fórmula muy sencillita en la que hay que nada más dividir y ya terminamos. Por lo tanto, es una fórmula básica. Dice así, aquí en el número 2, la fórmula básica para el cálculo de probabilidades es: probabilidad es igual al número, o sea, la cantidad de casos favorables entre el número, o sea, la cantidad de casos totales. ¿Qué significa? Vamos a suponer que fuera un juego de cartas o lo que sea. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un rey? Tú dices, pues rey, pues no sé. Bueno, tienes que contar cuántas cartas hay en todo el mazo, toda la baraja. Hay de diferentes tipos de barajas, baraja española, baraja inglesa, el tarot, hay de diferentes. Entonces, supongamos que la baraja tuviera 20 cartas. Y de esas 20 hubiera 4 reyes. Entonces, sacar cualquier carta no es favorable. Sacar un rey sí es favorable, porque te están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de sacar un rey? Entonces, sacas cualquiera, no sirve. Sacas el rey, sí sirve. Si hay 4 reyes, entonces hay 4 casos favorables de un total de 20 cartas. Entonces, casos favorables, 4. Casos totales, 20. Es un ejemplo, porque yo sé que la baraja no tiene eso. Hay barajas de 38 cartas, de 42 cartas, de 60 cartas, y a lo mejor ustedes conocen otro tipo de baraja que tiene un número distinto de cartas. Eso sin contar las cartas del Uno Stackus, o no sé cómo se llaman, juegos de mesa, se adivina quién, y los mazos de baraja del adivina quién, pues va a tener el número de personajes que tú quieras. Entonces, no, pues yo quiero que mi tablero tenga 30 personajes. Agarra las 30 cartas, juegas con ellas, etcétera, etcétera. Entonces resulta que el número de cartas es distinto según el juego. Pero vamos a hacer una prueba mediante el uso de esta fórmula. Revisemos. Este es un ejemplo o ejercicio. Vamos a suponer que un mazo, así se llama, el mazo de la baraja, un mazo contiene, supongamos, 40 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar, de obtener un rey? Si nosotros tomamos en cuenta que fuera una carta normal, una baraja española con la carta normal de los reyes, pues son 4 reyes. En la baraja española es el rey de espadas, rey de oros, rey de copas, rey de bastos. Son 4 tipos de reyes. Entonces, la probabilidad de sacar un rey es cuántos reyes hay en la carta sobre el total de cartas que hay en la baraja. ¿Cuántos reyes se supone que tenemos? 4. ¿Cuántas barajas hay en total? ¿Cuántas cartas? 40, según este ejercicio.
Le sacamos cuarta de arriba y cuarta de abajo y me queda 1 entre 10, que es igual a 0.10, que es igual al 10%. Acuérdense que este punto es el por ciento, entonces 10%. 10%. Entonces, si por ejemplo, y solamente por ejemplo, mi baraja contiene 40 cartas y ahí todas revueltas hay 4 reyes, ¿cuál es la probabilidad de que así sin verlo saque yo al azar un rey? Es de 1/10, o sea, 1 por cada 10, o sea, el 10%. Esa es como se calcula y se entiende una probabilidad. Y además se da como resultado en forma de un quebrado, un número racional, en forma de un decimal, el punto algo, o en forma de tanto por ciento, que es el 15%, el 30%, el 50%. Eso, hasta hay tablas donde cada decimal equivale a un tantos por ciento. Es lo mismo. Ayer, bueno, la vez pasada, la clase anterior la vimos, y, por ejemplo, si yo tengo el 0 punto, ese es el tanto por ciento. Es lo mismo que el tanto por ciento. Son cosas iguales. Entonces 0.35 es el 35%. 0.84 es el 84%. Si nada más tengo un número, por ejemplo 0.5, no sirve. Deben ser 2, 1, 2, no hay nada. Nada es 0 y significa el 50%. Que no sería lo mismo que si fuera 0.05. De estos dos, 0.5 significa el 5%. Esto es algo relativamente simple, pero siempre me gusta estar diciéndolo otra vez, repitiéndolo, para que si no lo escuchaste en la videoclase anterior, si no lo entendiste en la clase que vimos en vivo, pues cuando menos ahí está el repaso para que ahorita lo regresas y otra vez vuelves a revisar cómo se calcula el decimal pasado a porcentaje. Vamos a hacer otro. Un ejemplo de lo que podemos hacer en la teoría de juegos es jugar con un dado. ¿Qué características tiene un dado? Bueno, un dado es un cubo, es un hexaedro, o sea, de 6 lados, 6 caras, y esas 6 caras pues representan un número diferente. Hay una cara con el 1, otra cara con el 2, otra cara con el 3 y así. Todos conocemos un dado. A la hora de arrojarlo o aventarlo, no sabemos qué número va a caer. Bien podría ser que caiga el 3, o que caiga el 6, o que caiga el 1. El 0 no, porque no juega. El 8 no, porque no juega. Si tenemos un dado, nunca va a caer un 8. El 6 es el máximo. Si tenemos dos dados, ya es otra cosa. El 8 puede ser formada con el 3 en un dado y el 5 en el otro dado, o al revés. Supongamos que es un dado verde y uno rojo, puede ser así, o el rojo y verde, o sea, puede ser de hecho al revés, pero también puede ser dos 4, 4 y 4 también te da 8. O sea, la probabilidad de sacar 8 con dos dados, pues ya se multiplica por 4, porque es el 5 y el 3, o el 3 y el 5, o el 4 y el 4, o el 4 y 4, es lo mismo, pero están al revés volteados. Bueno, las probabilidades se multiplican nada más con dos dados, imagínate con 3, se multiplican. Bueno, un solo dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as? ¿Qué es un as? El as de cualquier cosa es el número 1 de esa cosa. Por eso es que cuando tú eres el número 1, pues te llaman, es que este muchacho es un as, ¿no? Te echas a correr y les ganas a todos, uy, es el as de las carreras. O nada, si sacas la medalla, el primer lugar, es el as de la natación. O pasas al frente y haces el problema y te ponen puntos adicionales, puro 10, es un as para las matemáticas y así. El as es el número 1. Entonces, ¿qué pasaría si mi problema o mi ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as al arrojar un dado? Primer paso, debemos poner como letra S el total de resultados. Un dado, ¿cuántos resultados posibles tiene? Que caiga 1,
que caiga 2, etcétera, etcétera, hasta llegar al número 6. Así que el número total de casos es de 6 casos, 6 caras, 6 números, 6 posibilidades. Avientas el dado y lo que queremos, lo que yo quiero es obtener un as. ¿Qué significa un as? Pues que el dado tenga el 1 acá arriba, viendo para arriba el número 1, que es el as. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado quede viendo con el 1 hacia arriba? Quizás este sea el 3, quizás este sea el 5, pero el 1 tiene que quedar arriba. Entonces, la probabilidad de sacar el as entre el total de posibilidades es cuántos ases, cuántos números 1, pues nada más hay uno. Un 1, una vez el 1. Y el total de posibilidades son 6. Así que el resultado es un sexto. Pero como les he dicho, esto se puede dividir y te queda 0.1666. Nada más tomas del punto los primeros dos numeritos y equivale al 16%. Ese es el resultado. No es muy difícil. Claro, hay que hacer una división y si no sabes dividir, etcétera, etcétera. Pero básicamente es algo así de sencillo. Ahora voy a hacer un ejemplo con uno que se llama caja ciega. ¿Han hecho ejercicios con caja ciega? No sé ni qué es eso. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues tenemos aquí otro problema o ejemplo o ejercicio en el que hay una caja ciega. Usted dice, ¿pero qué es una caja ciega? Bien, es simplemente una caja, un cajón cualquiera, una caja de zapatos, o el cajón de tu buró, no importa. Pero la palabra ciego no se refiere a que el cajón esté ciego, sino que nosotros vamos a actuar a ciegas. Tal vez cierras los ojos y tomas las cosas al azar. Tal vez te apagan la luz, porque en la mañana, ¿cuántas veces nos ha pasado que es muy temprano, queremos buscar algo, un lápiz o los calcetines en el cajón y toda la cosa, y pues no podemos prender la luz? Tal vez a ustedes no les haya pasado, pero uno como adulto, pues dice, si prendo la luz se despierta el resto de la familia, un bebé que ande por ahí, etcétera, ¿no? Mi mascota se despierta con la luz, entonces no voy a prender nada, y así a ciegas saco del cajón. Yo quiero sacar unos calcetines amarillos y me salen los rositas. No funcionó. Entonces, ¿qué funciona? Una caja ciega. Entonces tenemos una caja ciega y ahora vamos a tener bolitas, pelotitas. Aquí el chiste de que sea caja ciega es que tú vas a meter la mano y vas a escoger la pelota, pero sin verla. Porque si la ves, pues es trampa. Entonces, sin ver, vas a escoger una pelotita de un color determinado. Para eso las pelotas son del mismo tamaño, con la misma textura, etcétera, etcétera, porque la mano no puede ver el color. Pero ¿qué tal si hacemos trampa y les digo, es que las de metal son amarillas, las de madera son rojas, y las de plástico así todo bofo son verdes? Entonces dices, ¿quieren una verde? Busco la de plástico y ya está. Entonces no es tan ciego que digamos, es ciego del ojo, pero sí ve con las manos, como quien dice, el tacto. Entonces no, tiene que ser del mismo material, del mismo tamaño, de la misma textura, pero de diferente color, y así ya no hay trampa. Esa es una caja ciega. Bueno, pues vamos a ver. El ejercicio, el ejemplo y el último de hoy dice que en una caja ciega se tienen 5 pelotitas rojas, 8 pelotitas verdes y 9 pelotitas amarillas. Si las pelotitas son del mismo tamaño, de la misma textura y del mismo material, ¿cuál es la probabilidad de extraer sin ver, sin hacer trampa, una bola, pero de color amarillo? Nada más una y amarilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí está la caja y hasta le podemos poner una telita encima para que, como que levantas la tela y escoges así sin ver y toda la cosa, y sacas la pelotita y ya la ven de qué color es. Bueno, está bien. Yo quiero amarillas, pero revisen. Primero hay que hacer una suma. La suma es para obtener el total. Son 5 rojas, 8 verdes
y 9 amarillas. El primer paso es calcular el total mediante una operación de sumar. No es muy difícil. Después, ¿cuál es la fórmula de probabilidad simple? El número de cosas que me hacen ganar entre el total, aunque no ganara. Lo que me hiciera ganar si fuera una apuesta son las pelotitas amarillas y nada más hay 9. El total de pelotitas, 22. Hago la división en la calculadora o como sea, me queda .40, que es el 40%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a ciegas saque una pelotita de color amarillo? El 40%, lo que significa que pues es una alta probabilidad de ganar si es que estoy haciendo una apuesta. Así que si ustedes algún día van a apostar, apuéstenle al que contiene más. No significa que vas a ganar, pero significa que tienes más probabilidades de ganar. Si la apuestas a las pelotas rojas, que son 5 nada más, es poca probabilidad. A las verdes, que son 8, mucha probabilidad. Y al 9, que son las amarillas, pues todas las probabilidades posibles. Entonces, pues vamos a dejarlo así. Mañana, en la próxima clase, vamos a revisar las probabilidades compuestas o complejas, las cuales, por cierto, ya fueron enviadas en la videoclase que ustedes ya recibieron. Nos vemos luego. Cuídense mucho. Nos vemos después. Bye.